Hola estudiosos, bienvenidos a Gras Contadores. En este espacio llamado Hablemos de Contabilidad, vamos a analizar brevemente la resolución 1255 del 26 de octubre del año 2022, la cual reglamenta la presentación de información exógena correspondiente al año grabable 2023. Mi nombre es Miguel Gratz, contador público, y vamos a ello. Antes que nada, síguenos en nuestras redes sociales como @Gratz Contadores. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Y también aquí abajo de la descripción te dejo dos enlaces, un enlace para un grupo de WhatsApp y otro enlace para un grupo de Telegram. Te invito a que te unas y allí vamos a estar generando conocimiento contable. Ahí vamos a estar compartiendo plantillas, leyes, decretos y todo lo que sea necesario y útil para poder ejercer esta linda profesión. Bueno, entonces arrancamos. Vamos a leer directamente el encabezado de esta resolución, en la cual nos informa explícitamente de que corresponde al año grabable 2023. Entonces acá nos indican que por la cual se establece el grupo obligados a suministrar información tributaria a la DIAN por el año grabable 2023. Entonces, ojo, es el año 2023. Esa es la que reglamenta dicho año. Vamos a ver puntos importantes de esta resolución. Entonces, empecemos primero con los sujetos obligados a presentar información exógena. Aquí, en el título 1 del artículo 1 de la resolución, tenemos sujetos obligados a presentar información exógena del año grabable 2023. En estos literales vamos a encontrar cuáles sujetos, persona natural, personas jurídicas, están obligados a presentar información exógena, ¿vale? Y vamos a centrarnos en tres literales súper importantes: el literal D, el literal E y el literal F. ¿Por qué esos tres literales y no todos los demás? Porque literales son los que nos importan a nosotros, la mayoría de contadores que estamos asesorando, o auxiliares o contadores que estamos trabajando directamente con pymes, con pequeñas empresas, con medianas empresas, con personas naturales. Empecemos con el literal D. Las personas naturales y sus asimiladas que durante el año grabable 2022 o en el año grabable 2023 hayan obtenido ingresos brutos superiores, ¿vale? Superiores a 500 millones de pesos, ¿vale? Y que la suma, ojo porque I está ahí, hace referencia a que debe cumplir las dos condiciones, y que la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital, es decir, un rentista de capital, y o, ojo que aquí es y o, sea es condicional, rentas no laborales durante el año grabable 2023 superen los 100 millones de pesos. Entonces, ¿cómo puedo resumir esto? Si yo, por ejemplo, soy una persona natural y poseo ingresos, por ejemplo, mayores, superiores a 500 millones por alguna actividad comercial, alguna actividad mercantil o alguna actividad de arrendamiento. Si yo supero ese monto de ingresos brutos y adicionalmente 100 millones corresponden a rentas de capital o rentas no laborales, si cumplo esas dos condiciones me convierto en declarante de información exógena. Ahora bien, ¿qué pasa con las rentas de trabajo? Yo soy, no sé, un abogado, un médico, un contador, un independiente que presta un servicio personal y genero rentas de trabajo por un valor de 500 millones. ¿Estaría obligado a presentar información exógena? La respuesta es que no. Ojo ahí porque nos confundimos o a veces interpretamos la norma como queremos interpretarla. Adicionalmente, el literal D también reglamenta los contribuyentes del régimen simple, personas naturales. Ojo, entonces nos indica que los contribuyentes, personas naturales del régimen simple de tributación, es decir, el simple, que durante el año grabable 2022, vuelve y juega, y el año grabable 2023 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos, sin considerar el tipo de ingresos. Ojo ahí, aquí, si yo, persona natural, estoy en el régimen simple de tributación y mis ingresos son superiores a 500 millones de pesos, no se va a considerar si el tipo de ingreso es una renta laboral, una renta de capital, una renta no laboral. Eso es indiferente. Si cumplo el tope de 500 millones estando en el régimen simple, automáticamente me convierto en declarante de información exógena para el año grabable 2023. Sigamos con el literal E. El literal E es muy específico, nos hablan ya de las personas jurídicas. Entonces, personas jurídicas, todas las sociedades, esas personas y mayoría de empresas que están en Colombia que son sociedades. Y nos dice el literal E: las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año grabable 2022 o 2023 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Fíjense que aquí el rango de ingresos brutos es inferior a las personas naturales. Claro, es inferior porque estamos hablando de que ya es una empresa, de que ya es una entidad, de que ya es una persona obligada a llevar contabilidad. Entonces el margen es muy inferior. Si tú eres persona jurídica, tienes una empresa o estás asesorando una empresa y esa empresa obtuvo el año pasado más de 100 millones de pesos en ingresos brutos, ojo que cuando yo digo ingresos brutos me refiero a ingresos antes de devoluciones y descuentos. Listo, es antes, no es después, porque
después de devoluciones y descuentos, se entiende que son ingresos netos. Entonces, si los ingresos brutos de esta persona jurídica es mayor a 100 millones de pesos, tiene que presentar información exógena, ¿vale? Es un margen muy bajito, ¿listo? Y el literal F, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros a veces pensamos que, bueno, listo, no tengo que presentar porque sencillamente no superé el tope de ingresos. Pero ojo, si no superas el tope de ingresos por persona natural o persona jurídica, revisa el literal F. ¿Por qué? Vamos a leer el literal F. Las personas naturales y sus asimiladas, y jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título del impuesto de renta, ¿sí? Y a título del impuesto de IVA, es decir, el RETE IVA y timbre durante el año gravable 2023. Entonces, recordemos, ¿quiénes son agentes retenedores? Los agentes retenedores los estipula el artículo 368 del Estatuto Tributario. Recordemos, el 368 nos dice que son todas las personas jurídicas son agentes de retención en la fuente, y todas las personas naturales que tengan ingresos o patrimonio bruto superior a 30.000 VTs son agentes de retención. Entonces, si yo soy un agente de retención en la fuente, en renta, y no solo en retención, sino que soy un agente de autorretención, es decir, me practico la autorretención por especial del artículo 114-1 del Estatuto Tributario, entonces tengo que presentar información exógena sobre el literal F. Si yo presento exógena por el literal F, voy a presentar algunos formatos, no todos. Si yo presento por ingresos, presento más formatos que si presento solo por ser agente de retención. No solo los agentes de retención por renta, sino los agentes de retención por IVA, es decir, el RETE IVA. ¿Y quiénes son los agentes de retención por IVA? Pues todos los responsables de IVA. Por ejemplo, seamos del régimen común o responsables de IVA, si le adquirimos un bien o un servicio a una persona del régimen simple, estamos en la obligación de practicar RETE IVA. Entonces, en pocas palabras, todos los responsables de IVA son agentes de retención en IVA, del RETE IVA. Entonces, mucho cuidado ahí porque a veces omitimos y solo leemos, bueno, es que yo no soy agente de retención por renta. Sigamos, avancemos, no tengo que presentar. Analicemos el literal F porque también nos hablan si yo soy un agente retenedor de RETE IVA. Y si yo cumplo con alguna de estas características, por ejemplo, no cumplí con el literal D, no cumplí con el literal E, pero sí cumplo con el literal F por ser agente de retención o porque me aplico autorretenciones del artículo 114-1 del Estatuto Tributario por exoneración de aportes para fiscales, o practico RETE IVA porque compro régimen simple de tributación y tengo la obligación de practicar el RETE IVA, pues tengo que presentar información exógena. Entonces tengamos mucho cuidado porque ya el abanico de obligados, digamos que se expande. ¿Listo? Entonces, revisando estos tres criterios, estos tres literales que son supremamente importantes,